Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Jesús Hernández. Es un gusto para mí el día de hoy presentarles este tema que, pues, la verdad es un tema creo que muy importante y nos podemos a ver desde una perspectiva empresarial. Y bueno, como introducción, creo que sin duda algo este tema tiene muchísimo interés porque nos relata la perspectiva empresarial de manera más clara utilizando metáforas. Creo que el punto que el autor trató de hacer es darnos una metáfora para poder entender mejor lo que nos quiere transmitir pues a través de su libro, ¿verdad? De este medio de transporte que él está utilizando para llegar a nosotros. Pero bueno, dejémonos de lado de esto. Vamos a llevar una serie de temas que lo podrán ver ahora mismo en pantalla, en la imagen, todos los temas que vamos a decir el día de hoy. Tenemos aquí ahora mismo en pantalla nuestro título, que es las competencias emocionales. Creo que para una mentalidad empresarial hay puntos claves, ¿verdad? Y sin duda, uno de los mejores puntos que le puedo proporcionar para tener una mentalidad empresarial, uno de los puntos claves para tener una mentalidad empresarial, creo que son 3 puntos y es lo siguiente: vivir sin temor a caer, humildad y liderazgo. Vivir sin temor a caer. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es del señor Jeff Bezos, dueño o fundador de la empresa Amazon, de la tienda en línea Amazon, de la tienda en línea más grande que existe en el mundo. Siempre, nunca hay que tenerle demasiada importancia al caer y no podernos levantar. Tenemos que seguir y seguir para que nosotros podamos aprender en el camino a que cada vez que nos caigamos podamos volver a levantarnos. Sepamos cómo levantarnos, sepamos cómo defendernos ante una situación. Y bueno, la humildad, creo que todo jefe debe tener humildad, porque todos empezamos desde abajo. El dueño de Amazon no empezó con una gran empresa, con robots, con tecnología, internet, servidores, etcétera. No, empezó realmente comprando un dominio en un garage o en una pequeña habitación en su casa. Y mírenlo hasta dónde ha llegado. La humildad es lo que nos define como buenos jefes, como buenos líderes. Y el liderazgo es el último punto que también es muy importante porque es muy diferente ser un líder a ser un seguidor. Y es aún más diferente saber liderar a simplemente tener el título de líder. Creo que es algo muy importante que en la mayoría de las empresas se les olvida, pero en la actualidad estamos haciendo mucho hincapié en mejorar el liderazgo. Parte del liderazgo y de otras cosas, eso es realmente lo que nos quiere, pues ahora sí que definir el autor en la mayoría de los títulos y de las diversas cuestiones que vamos a ver a lo largo de, bueno, que vimos a lo largo de este libro y de todos sus capítulos. Estos son los temas que a nosotros nos tocó hablando de las competencias emocionales. La primera es la introducción, que ya hice una breve introducción al inicio del saludo. ¿Quién le teme al gato malo y grande? El corazón de la razón. La respuesta de la relajación hacia la maestría emocional, las distorsiones cognitivas, el perdón, comprender las emociones de los otros y obviamente una conclusión para cerrar el tema. La competencia emocional describe la capacidad que tiene una persona para expresar sus propias emociones con la libertad y se pueden aprender. O sea, que las emociones no solamente nacemos con emociones, sino que las emociones también se pueden aprender, podemos desarrollarlas y podemos, pues, obviamente mejorarlas. ¿Quién le teme al gato malo y grande? Yo centré mis diapositivas en los siguientes 2 puntitos. Dice: las circunstancias pueden cambiar todo tu plan. Puedes pasar de estar 100% relajado, bebiendo una piña colada en una playa, a estar cayendo de un avión a más de 9 kilómetros de altura. Pero ¿por qué este título un poco amarillista, un poco dramático? Bueno, estas dos frases nos dicen que todo depende de cómo vamos a guiar nuestro plan. Al principio puede ser nuestro plan, quién queremos ser un explorador, ser el puma que
que provoca un temor en el explorador. ¿Y por qué este punto? En el libro nos relata la historia de un cazador y de un campista. El campista escucha un gruñido que ni siquiera tuvo el afán o la idea de ir a revisar si realmente era un puma o simplemente era pues, un ruido que se generó por el aire, por algún crujido de los árboles. No se tomó la libertad de ir a investigar. Él solamente entró en un papel de víctima, se echó a correr, huyó y se escondió del problema. El autor nos contrapone otra historia en la que él ahora nos pone en otro escenario, el mismo escenario, diferentes protagonistas. Ahora el protagonista ya no es la pantera, sino el cazador. La pantera ya le tiene miedo al cazador y no a la persona, no al humano. Esta bonita metáfora nos quiere decir, o la podemos tomar en doble sentido, en el que la pantera o el puma es un problema. El cazador fue por el problema, lo enfrentó y lo superó, mientras que el campista simplemente disfrutó del paisaje y vio un problema y se echó a correr, huyó, se escondió. No siguió adelante, desarrolló una habilidad, una emoción para poder superar un problema. Entonces, aquí te pregunto yo, ¿quién serías tú? ¿El campista o el cazador? Lo centré en una frase que dice, no es posible ser racional sin ser emocional. Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Vamos a ver los siguientes puntos. Primero que nada, ¿qué es racional? La racionalidad es la capacidad que nos permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora y consistencia para satisfacer algún objetivo o alguna finalidad. Pero vamos a definir qué es la emocionalidad o la emoción. Pero vamos a definir qué es la emocionalidad. Son reacciones fisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar o suceso o recuerdo importante. Desde mi perspectiva, yo pienso que esto quiere decir, hey, no tomes decisiones sin que tus emociones estén ahí cruzadas. O sea, no tomes decisiones cuando tus emociones estén ahí y estén causando un conflicto en el cual vayan a hacer que tú tomes una mala decisión. Porque muchas veces nos dejamos guiar por la sociedad, por el qué dijo, el qué dirán o el qué van a decir. Bueno, eso ya lo dije. Bueno, en el qué dijo, en el qué dirán o el por qué. ¿Sí? Creo que el por qué siempre hay que centrarlo, pero enfocado hacia nosotros. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué beneficios me van a traer? ¿Y qué consecuencias me van a traer? Dejemos de lado el si afectamos a una persona querida o no. Simplemente centrémonos en fijarnos qué es lo que nos va a traer de beneficios y de consecuencias hacia nosotros y hacia nuestra empresa. Porque vivimos en una sociedad tan asquerosa, de verdad, que solamente piensa en ellos y ni siquiera se toma la libertad de saber y preguntarte cómo estás. Pero bueno, vámonos al siguiente tema. Mi nombre es Luis Hernández y les voy a dar a conocer el tema de la respuesta de relajación. Al cerebro se le denomina como órgano de sufrimiento porque es capaz de dejarnos pensando al realizar una acción. ¿Cómo pudo haber terminado eso? Un ejemplo de esto es sobre unos monjes que van bajando de su templo. Al toparse con una muchacha, lo que hace uno es ayudarla, lo cual ellos no pueden. Ellos tienen un voto de silencio y no pueden interactuar con las demás personas. Todo iba bien hasta que llegaron la noche y uno de esos monjes tocó el tema, a lo cual le dijo, ¿cómo es que tú pudiste tomar a la muchacha si nosotros no podemos hacer eso? A lo cual le dijo, tú no podías perdonarme porque la cargaste todo el tiempo en el pensamiento. A todo esto nos lleva a que el cerebro nos corresponde, pero no siempre hace lo que nosotros queremos. Un ejemplo de esto sería Miguel Ángel. Él era escultor de mármol.
A lo que una persona le preguntó, ¿cómo es que tú puedes hacer tales esculturas sin equivocarte? A lo que él respondió, solo quito el trozo de roca que está de más. La respuesta era que él se quitaba esto como un problema. Hacia la maestría emocional, centremos este tema en estas 5 habilidades que nos menciona el libro. Hacia la maestría emocional, centremos este contenido en 5 puntos que para mí son los más importantes y también para el autor del libro, porque es lo que nos quiere decir el libro. Hay 3 habilidades que creo que todos debemos de tener: la autoconciencia, la autoaceptación, la autorregulación, la autoindagación y la autoexpresión. Saber expresarnos siempre nos va a ayudar a desarrollar un problema, a resolver un problema y sobre todo a dar instrucciones para que otras personas puedan resolver un problema. Pero estas 5 habilidades también se relacionan con otras cosas, las cuales son el reconocimiento, la comprensión, la influencia, la indagación y la escucha. Si sabemos escuchar, sabemos expresar nuestras dudas, nuestras inconformidades. Pero vamos a ver más a fondo los detalles de estas 5 habilidades. Autoconciencia o también reconocimiento es la capacidad de analizar nuestras acciones y las circunstancias en las que ocurren las cosas. Vamos a ejemplificarlo un poco. Juanito discute con Paquito, o con Pablito, con Sutano, Mangano, como le quieran poner. Bueno, realmente Juanito fue quien la regó, pero Juanito no reconoce que la regó, sino que le echa la culpa a Paquito o a Mangano, no sé decirle a Paquito. Entonces, Juanito no tiene la autoconciencia porque no es capaz de reconocer sus errores, reconocer que realmente fue él quien la regó. Y bueno, ¿en qué nos va a ayudar esto? Esto nos ayuda en muchísimas cosas porque vamos a ser capaces de conocer nuestros errores, nuestras limitaciones y nuestra forma de aprender a movernos en un mar en el que todas las personas quieren afectarnos. Bueno, la mayoría, no todos. Bueno, segundo punto, la autoaceptación. La autoaceptación se relaciona con lo anterior, ¿verdad? Ya que si cuentas con la habilidad de reconocer que realmente fuiste tú que la regaste, en dónde la regaste, por qué la regaste, y eres realmente humilde y dices, acepto que sí la regué en esto, fallé en esto y necesito mejorar en esto. Bueno, estamos aceptando y seremos capaces de aceptar que realmente fuimos nosotros los del error. Tiene la habilidad de reconocer que pues la regamos, ¿sí? Pero no solo en la mente, porque es muy distinto reconocer y aceptar que la regamos, pero es diferente aceptar. Punto número 3, la autorregulación. Nos permite plantearnos metas, nos permite dirigirnos hacia ellas. ¿Qué nos dice esto? Que el autorregularte te ayuda a saber cuándo no y cuándo sí. Vaya, que analicemos cuando una cosa o una situación realmente nos pueda ayudar. ¿Ok? Que nos fijemos bien una fecha, una meta. También eso es regularnos, ponernos una fecha límite para hacer tal proyecto, para terminar tal proyecto y siempre limitarnos a una fecha, ¿verdad? Tener ese orden siempre nos va a ayudar pues, a tener esto. Pero bueno, a mí me gustaría hacer hincapié en esto, porque vamos a entender el significado de lo que es autorregulación. Autorregulación. Sé esencial. La autorregulación es esencial para adaptarnos a situaciones y para actuar acorde a nuestros objetivos. Creo que aquí ya podemos comprender un poquito de qué significa la autorregulación. Pero la autoindagación, ¿qué será? Cuando hablamos de indagar, se nos viene a la mente el trabajo de un detective o ponernos a buscar, investigar y obviamente con ciertas investigaciones podemos resolver situaciones. Entonces, pues básicamente es eso, saber indagar entre nosotros mismos qué nos está pasando, qué está ocurriendo en nuestro negocio, qué está ocurriendo en nuestra casa, porque si no tenemos una mente despejada y siempre vivimos con un problema y no aceptamos que tenemos un problema, tendremos un gran problema en la empresa porque no vamos a poder reconocer las cosas porque no
somos capaces de indagar en el problema. Simplemente nos da miedo indagar en el problema y decimos, no, 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 porque si indago, encuentro y la riego, pues pueden pasar muchas cosas. Y vivimos siempre en un miedo, por eso hay que vivir sin caer, hay que vivir sin miedo a caernos, o sea, a sabernos levantar. Por último, la autoexpresión. Sabernos expresar de manera clara y concisa, pero sobre todo de manera creativa. Recordemos que como ingenieros en sistemas, gran parte de nuestra labor es ser creativos en la solución de problemas, automatizarlos de una forma en la que ninguna otra empresa lo tenga y siempre buscando el mayor beneficio para nuestra empresa, nuestro trabajo y nuestro puesto. Entonces, pues bueno, en realidad expresando lo que entendí de mi tema, como todos nosotros, lo que hemos expuesto y lo que expondremos, los que expondrán, pues es eso, expresar un tema, exponer un tema, exponer una duda, una queja, una sugerencia. Hay que sabernos expresar en todas las carreras, sobre todo creo que en sistemas. Imagínense que un médico no se sepa expresar. ¿Cómo le vas a decir a una persona que tiene cáncer? Tienes que saber manejar la situación, ¿verdad? No puedes ir y simplemente, ay, tienes cáncer. A veces sí ayudaría mucho eso porque el ser directo a veces ayuda, pero no en ciertas situaciones y no con todas las personas. Pero bueno. Las distorsiones cognitivas. Estas se representan al día a día como las emociones que sentimos. Un ejemplo de estas podría ser, cuando estamos tristes es porque sentimos que perdimos algo valioso. Cuando estamos enojados es porque sentimos que alguien nos hizo enfadar. Las tres distorsiones más importantes serían sentirse víctima, la confusión y el debe ser. Un ejemplo de sentirse víctima podría ser, pues con mi compañero, yo me enfado con él, así que decido no ir a la exposición. Este caso nos afectaría a los dos y mi justificación sería pues que él me hizo enfadar, por eso no pude ir. Bueno, que sí podía, pero no quise. La confusión. Esto se representa más que nada en personas inseguras y nos da muchas preguntas, las cuales deberían de ser: ¿debería de ir mañana a la escuela? ¿Debería de llegar temprano? ¿Debería de hacer la tarea? Estas son preguntas más que nada que las emociones, como son calientes, requieren aceptación y regulación. Y los pensamientos son fríos y exigen ser analizados. Esto más que nada es cuando una persona está enojada, normalmente pues no va a razonar correctamente. El debe ser, en lugar de pensar en términos de posibilidades, tendremos a pensar en términos de obligaciones. Cuando las personas imponen sus expectativas sobre los demás, sobre el mundo y sobre sí mismos, pasan la mayor parte del tiempo enfadadas y se sienten culpables. Cuando alguien le asigna un deber a otra persona, elige sentirse desilusionado y frustrado. Un ejemplo de esto sería, pues, un jefe te asigna una tarea. Estamos hablando en términos de posibilidades. Aunque hay veces que te dirá, oye, te tienes que quedar, si no te despido. Yo soy el jefe. A fin de cuentas, no está dando un diálogo, así es que no nos podemos negar a eso. En lo cual, lo correcto debería de ser, ¿te puedes quedar? Así nosotros podíamos tomar una decisión si quedarnos o irnos. El perdón es una práctica esencial para la maestría emocional. No obstante, suele provocar fuertes reacciones como: ¿puedo perdonarla después de lo que me hizo? ¿Merece el perdón? Sin el perdón, el enfado se transforma en resentimiento y la culpa en vergüenza. Si queremos liberarnos del resentimiento y la vergüenza, es necesario que nos perdonemos y perdonemos a los demás. El perdón no absuelve un mal comportamiento, no implica aprobar o consentir actos incompatibles con nuestros estándares. De hecho, una frase dice: la ira y la culpa son dos emociones especialmente difíciles de dominar. Además de la expresión diestra, exige un paso adicional, el perdón. Bueno, con esta parte concluyo la presentación. Mi nombre es Luis Hernández y nos vemos hasta la próxima. La conclusión en este tema es la siguiente. El iniciar una empresa no es fácil. Tenemos muchas cosas que hacer, un sinfín, un mar de cosas que hacer para poder comenzar como se debe. Y también el iniciar en una empresa, pues es complicado. Es adaptarnos, así como los patrones deben crear un lugar en el que el empleado se sienta seguro, confiable y sobre todo pueda desarrollarse laboralmente y personalmente.
El siempre decir, es que mi jefe, juntas para esto, juntas para lo otro, está mal. Un jefe no debe ser simplemente, si un jefe es más inteligente que sus empleados, entonces sus empleados no son libres de desarrollarse. Necesitamos un jefe que quiera que sus empleados sean más inteligentes que ellos para aprender, ¿sí? Y lo que su empleado no sabe, enseñárselo. Porque ese es el punto de una empresa, crecer mutuamente para llevarla a lo alto. No podemos tener un jefe en el que, es que el jefe es el más inteligente. Vamos con el jefe para que nos ayude a resolver. No, tenemos que contratar empleados que sean más inteligentes que nosotros. Empleados que nos ayuden a solucionar realmente un problema y nos ayuden en ese soporte. Que sean ese soporte, ese pilar de la empresa que nos va a ayudar a resolver situaciones, problemas y sobre todo que van a estar ahí junto con nosotros, al lado, resolviendo situaciones, resolviendo problemas y conflictos. Y bueno, recordemos que mi nombre es Jesús Hernández y fue para mí un placer estar el día de hoy proporcionando la información sobre estos temas. Nos vemos, hasta la próxima. Bueno, con este tema concluye. A ver, ¿concluye qué? ¿El programa? Concluye el programa. Esa, güey. Concluye la exposición. Para Luis Hernández.